pero que nos va a dar una gran oportunidad de diagnosticar de forma muy oportuna aquellos casos que tengan, que sean COVID positivo. Como les decía, la herramienta es de reciente adquisición y bueno, lo que se busca es identificar con la mayor oportunidad posible aquellas personas contagiadas con SARS-CoV-2 o COVID-19 y la oportunidad que vamos a tener es de alrededor de 20 a 25 minutos para tener un diagnóstico certero. Esto nos va a permitir un aislamiento y seguimiento médico domiciliario y una hospitalización con mayor oportunidad. Las pruebas están aquí en Aguascalientes a partir del lunes y se van a aplicar en todos los módulos respiratorios de las unidades de medicina familiar. Las pruebas se van a hacer para todos los pacientes que presenten síntomas y queden como sospechosos de COVID, lo que quiere decir que lo primero que se requiere es tener una valoración médica. Estas pruebas también van a estar utilizándose en todos los hospitales, sobre todo en las salas de urgencia o en algunos de los pisos de hospitales generales, de nuestros 3 hospitales generales, en aquellos pacientes que estén internados. ¿Cuál va a ser el objetivo? Pues aplicar el mayor número de pruebas posibles para identificar a todos aquellos portadores de coronavirus y con esto hacer un aislamiento efectivo y cortar la cadena de contagios. Evidentemente, si contamos con un diagnóstico oportuno de aquellos pacientes que tienen COVID, si estos se empiezan a complicar, tendremos la oportunidad de una hospitalización en menor tiempo y bueno, en consecuencia disminuir los riesgos de complicaciones o agravamiento del paciente. Uno de los objetivos principales de tener las pruebas con este perfil es reducir sobre todo la mortalidad. Evidentemente, previo a que tuviéramos en físico las pruebas, semanas antes se hizo una capacitación intensiva a todo el personal médico y de enfermería, así como de laboratorio, para poder hacer uso de las pruebas de todos los insumos y establecer los protocolos de actuación. Muchas gracias. Tenemos una pregunta, doctor, de nuestros compañeros. Preguntan, ¿cuántas pruebas se van a aplicar? En este momento se van a aplicar a todos los pacientes que sean sospechosos, se les va a aplicar una prueba. A todos. No hay una meta establecida, pero todo paciente que por definición epidemiológica entre como sospechoso de COVID es candidato a la realización de una prueba. Justamente esa es la segunda pregunta, doctor. ¿A quiénes, qué características deben de tener las personas a quienes se aplicarán estas pruebas? Ratifico la información. Todo aquel que en la valoración médica quede como sospechoso de COVID es candidato a que se le realice una prueba rápida. De modo, doctor, que si el paciente está en su casa, tiene sospecha de que estos síntomas puedan ser de COVID, ¿qué debe hacer? ¿Acudir a su unidad, a su módulo? ¿Qué es lo que debe hacer? Efectivamente, acudir a la unidad médica que le corresponda. Todas nuestras unidades de medicina familiar cuentan con módulos respiratorios. Ahí tendrá una valoración médica y finalmente es el médico a través del interrogatorio o la exploración física quien determina si el paciente es o no sospechoso de COVID. En caso de ser sospechoso de COVID, es candidato a que se le realice en ese mismo momento la prueba. Doctor, ¿estas pruebas rápidas sustituyen a las pruebas que se venían realizando? En un sentido práctico, sí, pero la realidad es que también va a haber casos en los que las pruebas de PCR se van a seguir realizando. Las pruebas son altamente confiables, tienen una efectividad superior al 90%. Entonces, aquel que salga positivo con una prueba rápida es una realidad que tiene un diagnóstico de COVID. Pero aún a pesar de ello, en algunos de los casos que haya negativos, se puede hacer la prueba de PCR. Doctor, una vez que pase la pandemia, la prueba rápida
quedará institucionalizada para su utilización en algunos pacientes? Es una pregunta un poquito complicada porque todavía nos faltan muchos meses de pandemia. Entonces, mientras esté la pandemia, vamos a estar utilizando ya esta herramienta que seguramente nos va a dar muy buenos elementos, pero aún no podemos vislumbrar el fin de este escenario. Doctor, ¿la prueba rápida para derechohabientes y también para no derechohabientes? Estamos considerando que la prueba rápida se va a aplicar ahorita a la población derechohabiente, aunque no olvidemos que alrededor del 80% de la población del estado está adscrita a alguna unidad de medicina familiar. Ahorita por el momento no hay indicación para la población abierta. Entendido, doctor. Pues muchísimas gracias. Nuevamente alguien pregunta, doctor, sobre cuántas. Comentaba usted que se van a aplicar al mayor número de personas posibles y no hay una meta, no hay un número. Es decir, empezaron este lunes pasado, doctor, y ¿por cuánto tiempo más continuarán? Solo para tener una idea de los números, a partir de este lunes se llegaron alrededor de 10,000 pruebas. Entonces realmente es un volumen considerable. Están asignados a todas las unidades, tanto unidades de medicina familiar como unidades hospitalarias, y la intención es que se nos esté dotando permanentemente del insumo. Doctor, muchísimas gracias a mis compañeros periodistas, compañeras periodistas que nos acompañan. Muchas gracias. No tengo más preguntas. Si se nos quedara alguna, por supuesto, si llegara una después, con mucho gusto la responderemos. Agradezco a todos su tiempo y su bondad para apoyar en esta emergencia sanitaria. Un gusto y excelente día.